Aquel martes por la tarde, el cielo pesaba más que nunca. El calor de abril se pegaba a la piel como una capa invisible de incomodidad. Las calles olían a cansancio, a sudor y a rutina, y en medio de ese paisaje asfixiante, Amadou avanzaba despacio, con la cabeza gacha y una bolsa vacía bajo el brazo. Sus pasos resonaban contra el asfalto caliente mientras se acercaba al supermercado del barrio, un sitio que conocía bien, aunque nunca llegaba a sentirse del todo bienvenido. Esa tarde no pensaba en mucho. Solo en conseguir arroz, leche y el jarabe que le habían recetado a Elías, su hijo pequeño, que llevaba 2 días con fiebre. Lo demás, el mundo, los murmullos, los carteles en las farolas, el racismo velado de cada día, ya eran parte del paisaje. La fila era larga. Más de lo habitual. Un cartel nuevo colgado en la puerta explicaba el motivo: control de identidad obligatorio para entrar. Medidas de seguridad, decían. Pero todos sabían que había algo más. La policía había tenido problemas en otros barrios y, como siempre, la respuesta era barrer hacia abajo. Identificar. Filtrar. Hacer sentir. Pero no a todos. Solo a algunos. Y Amadou sabía perfectamente que era uno de esos algunos. Llevaba más de 17 años en el país. Había trabajado en almacenes, en cocinas, en mudanzas, en campos bajo el sol y en calles bajo la lluvia. Había pagado impuestos, cotizado, aprendido el idioma, enseñado a sus hijos a respetar la tierra que los acogía. Pero nada de eso se veía en su piel. En la entrada había 2 guardias. Uno mayor, de unos 50 años, que parecía aburrido de todo, con la espalda ligeramente encorvada y las manos cruzadas detrás. Y otro más joven, musculoso, con gafas de sol y mirada incisiva. El joven inspeccionaba a cada persona como si esperara cazar a alguien. Y cuando vio a Amadou, algo en su expresión se tensó. Elías, desde casa, le había dicho antes de salir: «Papá, no tardes. Me duele la cabeza». Esa frase se le repetía como un eco. Tenía que entrar. Comprar. Volver. Rápido. Pero los pasos se frenaron en seco cuando el joven guardia le extendió la mano, no para saludar, sino para bloquearle el paso. Documentación. Amadou ya tenía el DNI en la mano. Sabía el protocolo. Pero el guardia no lo tomó de inmediato. Lo miró de arriba abajo, con gesto de desconfianza y tono de autoridad innecesaria. «¿Qué vienes a hacer aquí?» Amadou levantó el DNI sin responder. No por desafío. Por economía de palabras. El guardia resopló. ¿No hablas o no entiendes? Amadou habló, tranquilo. Vengo a comprar comida. Para mi hijo. Está enfermo. El guardia tomó el documento, lo giró, lo inspeccionó como si buscara una excusa. ¿Legal, ¿Desde cuándo estás aquí? Desde hace 17 años, respondió Amadou, sin levantar la voz. Pues no se te nota, soltó el joven, y algunas personas en la fila soltaron risas disimuladas. El guardia mayor, hasta ese momento en silencio, levantó la cabeza. Miró a su compañero. Luego a Amadou. Se acercó. Tomó el DNI de manos del joven y lo examinó él también. Pero al leer el nombre, sus cejas se alzaron. Tardó unos segundos en reaccionar, pero su mirada cambió. No era sorpresa. Era algo más profundo. Reconocimiento. Memoria. ¿Amadou Diarra?, preguntó, no con desconfianza, sino con algo cercano a la incredulidad. Amadou lo miró por primera vez con atención. Y entonces lo vio. Lo reconoció. Aquel rostro envejecido, pero con los mismos ojos de entonces. Los mismos que, un día, miraban desde el suelo de un callejón húmedo. El joven guardia, molesto por la pausa, preguntó: «¿Qué pasa?». El mayor no respondió de inmediato. Solo repitió el nombre. Este hombre me salvó la vida». El silencio que siguió fue denso. La fila se detuvo. La gente miraba sin entender. El joven guardia resopló. «¿Qué estás diciendo?». El mayor se giró. «Hace muchos años, cuando era niño, tuve un accidente. Me caí en la calle. Sangraba. Nadie paró. Nadie ayudó. Solo este hombre. Me cargó hasta un centro médico. No lo volví a ver. Hasta hoy». Amadou no dijo nada. Solo asintió. Porque las heridas de aquel día aún le dolían en la espalda. No por el esfuerzo. Por el recuerdo de cargar a un niño que lloraba, mientras todos los demás pasaban de largo. El joven guardia tragó saliva. Miró a su compañero. Luego a Amadou. «¿Entonces pasa?», preguntó, como si necesitara permiso. El mayor respondió: «Pasa».
Y con respeto. Amadou entró al supermercado con la dignidad que muchos intentaban arrebatarle cada día. No había venganza en su mirada. Solo cansancio. Y un dejo de humanidad intacta. Dentro, caminó entre estantes como en un templo. Eligió arroz, leche, algo de fruta, y preguntó por el jarabe. No tardó. No quería seguir ahí más de lo necesario. Al salir, el guardia mayor lo esperaba. No para detenerlo. Solo para mirarlo. Lo siento, dijo. Por ese día. Y por hoy. Amadou negó con la cabeza. Usted no tiene que disculparse. El mundo es así. Solo intento que mi hijo no herede esa rabia. El guardia asintió. ¿Cómo está él? Con fiebre. Nada grave. Pero me asusté. El mayor dudó un momento. Déjeme que le ayude con algo. Amadou negó. Gracias. Pero ya estoy bien. Y se fue. Con la bolsa, el jarabe, y el recuerdo de haber sido visto, aunque fuera por un instante. De camino a casa, Amadou pensó en su hijo. En su madre, que aún vivía en Dakar y a quien llamaba cada domingo. En las cartas que nunca llegaban. En los años en los que lo llamaban por un número, no por su nombre. Y en todos esos días en los que ayudó a otros sin esperar que lo recordaran. Pero aquel guardia, ese sí lo recordó. Al llegar, Elías dormía. Su frente seguía tibia, pero su respiración era tranquila. Amadou le acarició el cabello. Se sentó a su lado. Y por primera vez en mucho tiempo, escribió. En una hoja arrancada de una libreta vieja, escribió una sola frase. A veces basta con que uno te recuerde para no desaparecer. A veces el pasado no regresa como un recuerdo, sino como un temblor en el pecho, como una mirada que te alcanza desde otro tiempo. Cuando Amadou volvió a casa aquella tarde, después del encuentro con el guardia que lo reconoció, algo dentro de él se agitó con fuerza. No fue rencor. No fue orgullo. Fue memoria. Una memoria que llevaba años dormida, enterrada bajo capas de rutina, de cansancio, de supervivencia. Pero ahora, al ver aquel rostro envejecido que un día había sido de un niño herido en sus brazos, todo volvió con una nitidez dolorosa. El callejón. La sangre. El miedo. Y sobre todo, la soledad. Amadou se sentó junto a la ventana. Afuera, el sol caía con lentitud sobre los tejados del barrio, tiñendo las fachadas de un naranja cálido que contrastaba con la frialdad de los recuerdos. Se quedó quieto, escuchando la respiración pausada de su hijo dormido, y cerró los ojos. Y ahí, en la oscuridad de sus párpados, volvió a ver Dakar. Tenía apenas 18 años cuando subió al avión. Sus padres habían vendido lo poco que les quedaba para pagar el pasaje y el visado. Venía con una carta de recomendación de un primo lejano que supuestamente tenía trabajo para él en Madrid. Llegó con una mochila, una carpeta con documentos, y un nudo en la garganta que no lo soltó durante años. Al llegar, el primo desapareció. Nunca respondió las llamadas. Nunca abrió la puerta. Amadou durmió 3 noches en una estación de tren, cubierto con un abrigo que encontró en un contenedor. Nadie le habló. Nadie lo miró. El primer trabajo lo consiguió gracias a un marroquí que limpiaba oficinas y necesitaba a alguien para cubrir su turno de noche. No pagan mucho, pero te dejan comer lo que sobra, le dijo. Amadou aceptó sin preguntar. Limpiaba hasta las 4 de la mañana. Luego caminaba durante 2 horas hasta un piso compartido con 6 hombres más. Dormía en el suelo, sobre cartones. A veces soñaba que volvía a casa. Otras, que era invisible. Pasaron los meses. Y con ellos, la esperanza se fue convirtiendo en costumbre. Aprendió a moverse sin hacer ruido. A no levantar la voz. A no discutir cuando lo empujaban. A sonreír cuando le pedían uno más rápido en la obra. A bajar la mirada cuando una mujer cambiaba de acera al verlo venir. Aprendió que en este país se podía tener un nombre, pero que muchos solo lo llamarían negro, pana, sin papeles. Y aún así, resistió. Un invierno particularmente duro, encontró un empleo como repartidor nocturno. Llevaba paquetes en una vieja bicicleta por barrios donde los adoquines lo hacían temblar y los porteros automáticos lo hacían sentir sospechoso. Una noche, mientras regresaba al centro por un callejón poco iluminado, escuchó un grito. No era un grito de rabia. Era de dolor. De urgencia. Se detuvo. Dudó. Pensó en seguir. Pensó en las historias de emboscadas. Pero algo dentro de él lo obligó a volver. En el suelo, entre bolsas de basura, un niño de no más de 10 años lloraba, con la pierna ensangrentada. Tenía una mochila rota y un corte profundo en el muslo.
Había intentado saltar una verja, al parecer, y cayó mal. No había nadie más. Amadou se agachó, le habló en voz baja. El niño lo miraba con terror. No te haré daño, dijo. Solo quiero ayudarte. El niño no respondió. Pero dejó de moverse. Amadou envolvió la herida con su bufanda. Lo cargó en brazos. Caminó más de 1 kilómetro hasta encontrar una farmacia abierta. No tenían atención médica, pero una señora mayor lo ayudó a llamar a una ambulancia. La policía llegó antes. Vieron a Amadou con el niño ensangrentado en brazos y lo apuntaron con la linterna como si fuera un criminal. Lo esposaron. Lo tiraron al suelo. ¿Qué le hiciste?, gritaban. Amadou solo repetía, lo encontré. Lo estoy ayudando. No le creyeron. El niño tampoco hablaba. Estaba en shock. Lo llevaron a comisaría. Lo interrogaron durante horas. Lo soltaron al día siguiente, sin disculpas, sin explicación. Nadie le agradeció. Nadie le dio un informe. Solo una advertencia, no te metas donde no te llaman. Aquel episodio lo marcó más que ningún otro. Porque no fue solo el racismo. Fue la impotencia. La certeza de que, incluso haciendo el bien, él siempre sería sospechoso. Siempre estaría al margen. Lo que no sabía es que aquel niño, ese niño, era el mismo que hoy llevaba uniforme en la puerta del supermercado. Los días siguientes al encuentro con el guardia fueron extraños. Amadou sentía algo parecido al vértigo. Como si hubiera abierto una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada. Por las noches soñaba con el callejón. Con la bufanda manchada de sangre. Con las luces rojas de la ambulancia. Y con el silencio del niño. El mismo silencio que ahora, convertido en hombre, lo miraba con miedo y admiración mezclados. Una mañana, al salir a comprar pan, encontró una nota bajo su puerta. No tenía sobre. Solo una hoja doblada. Decía, soy yo. El del otro día. El niño. Me gustaría hablar. Si quiere. Si puede. Le dejo mi número. Al principio dudó. No por miedo. Por pudor. Pero al final, llamó. La voz que contestó era insegura. Gracias por llamar. No tenía por qué. Sí, sí tenía. Silencio. ¿Podemos vernos? ¿Dónde y cuándo? Se citaron en un parque. El mismo donde Amadou solía llevar a su hijo cuando era más pequeño. El guardia llegó de civil. Sin uniforme. Sin gafas. Solo con una mochila pequeña y cara de alguien que aún no sabe cómo pedir perdón. Se sentaron en un banco. Nadie habló durante 1 minuto. Hasta que el joven dijo, no recuerdo tu cara de entonces. Solo tu voz. Pero cuando escuché tu nombre, algo se encendió. Y entonces lo supe. Amadou asintió. Yo sí te reconocí. El joven lo miró. ¿Por qué lo hiciste? Porque eras un niño. Porque estaba solo. Porque nadie más lo hizo. El guardia tragó saliva. ¿Y qué pasó después? ¿Te detuvieron? Sí. ¿Te hicieron daño? Solo me recordaron mi lugar. El silencio volvió. Pero era distinto. Era un silencio lleno. El guardia sacó una hoja de su mochila. Era una copia del informe médico de aquel día. Lo había conseguido hace poco. Pusieron que fue una caída. Que me llevaron al hospital. Pero no hay mención de ti. Amadou sonrió con tristeza. Nunca la habría. El joven se frotó la cara. He dicho muchas cosas horribles a gente como tú. Incluso ese día, te traté como basura. Eras otro, dijo Amadou. No lo justifica. Pero lo explica. Hablaron durante más de 1 hora. El joven le preguntó por su vida. Por su hijo. Por su historia. Amadou contestó sin adornos. Sin victimismo. Solo con la verdad. Al final, el guardia se puso de pie. No puedo cambiar el pasado. Pero quiero aprender. Quiero entender. Y quiero que me dejes ayudarte. No necesito ayuda, dijo Amadou. Lo sé. Pero yo sí. Después de aquel encuentro en el parque, Amadou volvió a casa con una sensación extraña. No era alivio. Ni satisfacción. Era algo parecido al reconocimiento, pero sin la arrogancia del triunfo. Lo había dicho todo. Lo había escuchado todo. Pero no se sentía más ligero. Tal vez porque en su mundo, ser escuchado era una excepción, no una costumbre. Y las excepciones, como los milagros, duelen por lo poco frecuentes que son. Elías dormía cuando Amadou entró.
El televisor seguía encendido con el volumen bajo. En la mesa, la libreta de dibujos de su hijo estaba abierta en una página nueva, un retrato de su padre con una camiseta blanca, una bolsa de la compra y una capa roja. Sonrió. Era la misma capa que siempre le dibujaba. Como si, a los ojos de su hijo, Amadou fuera algo entre héroe y superviviente. Acarició el papel y lo cerró despacio. Aquel gesto lo sacó de su silencio. Porque entendió que, aunque no buscara reconocimiento, tampoco podía seguir permitiendo que su historia quedara atrapada en la vergüenza ajena. Al día siguiente, el joven guardia, David, volvió al supermercado. Llevaba días dándole vueltas a lo vivido. A lo dicho. A lo callado. Había dormido mal, con imágenes superpuestas de su infancia, el callejón, la sangre, las manos de Amadou apretando su herida. Por primera vez en años, sintió culpa verdadera. No por el sistema que servía, sino por haber sido cómplice del desprecio cotidiano. Ese que se ejerce con bromas. Con miradas. Con sospechas. Cuando llegó, su compañero lo recibió con gesto de fastidio. «Te has vuelto blando desde que hablaste con el negro ese». David tragó saliva. «Tiene nombre». El compañero se rió. «Tú verás. Solo no te metas en líos por gente como esa». David no respondió. No porque no tuviera palabras, sino porque se dio cuenta de que había estado rodeado de esas frases toda su vida. Y ahora le sonaban sucias. Insoportables. Esa misma tarde, sin que Amadou lo supiera, David pidió una reunión con el jefe de zona de la empresa de seguridad. Quería exponer lo que había presenciado. Lo que había dicho. Y lo que ahora pensaba. No puedo seguir en un puesto donde tengo que actuar como filtro humano. Donde me entrenan para sospechar según el color de piel o el acento. El jefe lo miró con frialdad. Eso no es racismo. Es protocolo. Perfil de riesgo. David se levantó. Entonces no quiero formar parte de eso. Y se fue. No con rabia. Con decisión. Días después, presentó una carta pública en redes sociales. Un texto sincero. Crudo. En el que relataba su historia, cómo había sido salvado de niño por un inmigrante, cómo había olvidado ese gesto, cómo lo había reconocido después de humillarlo sin saber, y cómo eso lo había transformado. No todos los días uno tiene la oportunidad de pedir perdón a quien le salvó la vida. Yo la tuve. Y no la pienso desperdiciar. La publicación se compartió miles de veces. Algunos lo apoyaron. Otros lo acusaron de traicionar a su gremio. Pero David no respondió a los insultos. Sabía que la historia era más grande que él. Amadou se enteró por su hijo, que le mostró la publicación mientras cenaban. «Papá, este eres tú». Al leerla, se quedó en silencio. La emoción lo golpeó de lleno. No por lo que decía David, sino por los comentarios. Por los mensajes de gente que decía, yo viví lo mismo. Mi padre también fue tratado así. Gracias por hablar. Por primera vez en años, sintió que su silencio no había sido en vano. Que su gesto, pequeño, olvidado, había florecido. Los medios empezaron a interesarse. Uno de los canales locales quiso entrevistarlo. Al principio dijo que no. No le gustaban las cámaras. Pero luego lo pensó. Pensó en su hijo. En su madre, allá en Senegal. En sus vecinos, que seguían callando por miedo. Y aceptó. Apareció en televisión vestido con su ropa de siempre. No quiso maquillaje. No quiso frases ensayadas. Solo habló. Contó su historia sin adornos. La llegada. La calle. El niño. La comisaría. El olvido. Y el reencuentro. La entrevista se volvió viral. No por el morbo. Sino por la dignidad. Por la calma con la que Amadou narraba lo insoportable. Por cómo se negaba a victimizarse sin por eso suavizar lo que dolía. No quiero que me den las gracias, dijo. Quiero que dejen de pensar que valgo menos. Al día siguiente, al ir a recoger a Elías del colegio, una madre se le acercó. Era blanca, joven, elegante. Lo saludó con respeto. Mi hijo me pidió que te dijera gracias. Vio tu historia. Dice que ahora quiere ser como tú. Amadou sonrió con humildad. Dígale que no sea como yo. Que sea mejor. Y que escuche. Más tarde, recibió un sobre. Dentro, una invitación a dar una charla en una universidad. Queremos que nuestros alumnos de Derecho escuchen lo que el sistema no les cuenta. Amadou no entendía cómo su vida se estaba volviendo pública. Pero no se resistía.
Porque cada paso que daba ahora lo sentía como un deber. Una forma de devolver lo que nunca recibió: visibilidad, dignidad, voz. Pero no todo fue fácil. En el barrio comenzaron los murmullos. Algunos vecinos lo miraban diferente. Otros cruzaban de acera. En una tienda le dijeron que no aceptaban más devoluciones por precaución. En la calle escuchó un día: ahí va el héroe de los moros. Elías también sufrió en la escuela. Tu padre es el negrito ese que sale en YouTube, ¿no? Amadou pensó en detener todo. En volver a la sombra. Pero David lo llamó justo ese día. No pares. Los que más gritan son los que más temen que cambie algo. Y no paró. El ayuntamiento propuso otorgarle una medalla al mérito ciudadano. Amadou dijo que no. No quiero una medalla. Quiero una mesa. ¿Una mesa?, preguntaron. Sí. Una mesa de diálogo. Donde se sienten los que nunca nos escuchan. Donde podamos hablar sin tener que justificar nuestra existencia. La propuesta fue aceptada. Se convocó una jornada de escucha comunitaria. Amadou fue uno de los ponentes. Allí, frente a políticos, empresarios, vecinos y jóvenes, contó su historia de nuevo. Esta vez con el niño que salvó sentado a su lado. David habló también. Contó su transformación. Sus errores. Y su decisión de abandonar una profesión para la que ya no tenía fe. No quiero ser otro uniformado que calla. Quiero ser alguien que se quite el uniforme cuando este ya no representa justicia. La jornada terminó con abrazos. Llantos. Reconciliaciones. No cambió el mundo. Pero movió algo. Y eso ya era mucho. Días después de aquella jornada de escucha, Amadou volvió a su rutina como si nada hubiera cambiado. Porque para él, no lo había hecho. Seguía despertando a las 6, preparando el desayuno con lo justo, revisando la fiebre de Elías antes de llevarlo al colegio y saliendo a su turno en el almacén. Seguía cruzando las mismas calles, saludando a los mismos rostros, escuchando los mismos susurros. Pero afuera, lejos de su ventana, su nombre comenzaba a resonar en lugares donde nunca había sido pronunciado. Su historia se convirtió en caso de estudio en aulas universitarias. Su discurso, en una cápsula viral que se compartía con el hashtag #Escuchen a Amadou. Y aunque él no lo buscó, el país lo estaba mirando. No todos lo hacían con admiración. Algunos columnistas comenzaron a cuestionarlo. ¿Por qué elevamos a un inmigrante como símbolo?, decían. ¿No hay españoles que también han sufrido? Amadou no respondía a esas provocaciones. Sabía que la rabia de muchos no era contra él, sino contra lo que representaba. Porque él era la prueba viva de una verdad incómoda, que el sufrimiento no tiene pasaporte, pero que la compasión a menudo sí. Un canal de televisión nacional lo invitó a un debate en Prime Time. Querían que compartiera plató con un político conocido por su discurso anti-inmigración. Al principio dudó. Pero pensó en los jóvenes que le escribían cada semana. En las madres que lo abrazaban en la calle. Y aceptó. El día del debate, Amadou se sentó frente al político con la misma calma con la que carga las bolsas del supermercado. No interrumpió. No alzó la voz. Solo habló. No vine a quitarle nada a nadie. Vine a sobrevivir. Y si eso molesta, tal vez el problema no soy yo, sino lo que ustedes temen reconocer. El plató quedó en silencio. El político, visiblemente incómodo, intentó desacreditarlo. ¿Y usted qué formación tiene? ¿Qué autoridad moral? Amadou respondió sin dudar: tengo la autoridad de haber sido invisible durante años. Y aún así, seguir de pie. El público aplaudió. No con euforia. Con respeto. Tras ese debate, su nombre llegó al Congreso. Una diputada pidió incluir su historia en un informe sobre racismo estructural. Otra propuso que el ayuntamiento creara un consejo asesor con personas como él. Amadou fue invitado a una reunión. No llevaba traje. Ni corbata. Pero todos lo escucharon. No por protocolo. Sino porque sabían que lo que decía no estaba escrito en informes. Estaba grabado en la piel. En su barrio, la reacción fue diversa. Algunos vecinos lo celebraban. Otros lo evitaban. Un día, en la panadería, una mujer se le acercó. ¿Y ahora qué? ¿Te vas a meter en política? Amadou sonrió. No. Ya estoy demasiado metido en la vida como para aspirar a algo tan artificial. La mujer no entendió la ironía. Pero él no explicó. No tenía tiempo para traducir sus verdades en tonos aceptables. Elías empezó a notarlo también. En el colegio,
Algunos profesores lo trataban con admiración. Otros con incomodidad. Un compañero le dijo, «Tu padre se cree mejor que todos». Elías, con la voz temblorosa, respondió, «No. Mi padre solo se cansó de fingir que no existe». Amadou lo abrazó esa noche con fuerza. «¿Te duele?», preguntó. Elías negó. «No. Me cansa. Pero también me hace sentir orgulloso». Amadou le acarició la cabeza. «Entonces ya vale la pena». Una fundación cultural le propuso escribir un libro. Una autobiografía. Pero él dijo que no. «Mi historia no necesita ser leída. Necesita ser escuchada. En voz alta. Con ojos mirando. Con corazones abiertos». En cambio, propuso otra cosa, crear un programa de círculos de palabra en barrios marginales. Donde la gente pudiera contar su historia sin miedo. Sin juicio. La fundación aceptó. Así nació Voces alrededor del fuego, un espacio donde cada semana se reunían vecinos, inmigrantes, exconvictos, jubilados, y simplemente hablaban. No para convencer. Para existir. Una tarde, en uno de esos encuentros, una mujer anciana tomó la palabra. Tenía la piel arrugada, el acento castellano marcado, y la voz quebrada. Nunca había hablado con un hombre negro. No porque los odiara. Sino porque me enseñaron que debía tenerles miedo. Pero usted me ha hecho darme cuenta de que viví engañada toda la vida. Amadou no respondió. Solo la miró con ternura. Y ella lloró. Lloró como quien suelta una piedra que llevaba décadas cargando. La noticia de los círculos se extendió. Otros barrios comenzaron a copiar el modelo. Y sin buscarlo, Amadou se convirtió en referencia. No como héroe. Sino como símbolo de algo que muchos querían decir pero no sabían cómo, que el dolor necesita espacio. Que la dignidad no se negocia. Que escuchar es un acto revolucionario. Un día, recibió una carta. Venía de África. De un amigo que no veía desde que partió. «Aquí también te vemos», decía. «Aquí también nos hace sentir menos solos». Amadou la leyó en la cocina. Con una taza de café. Con el mismo temblor en las manos que sentía cuando cargó al niño herido aquella noche. Porque, al final, todo volvía a ese instante, a una decisión sin testigos. A un gesto invisible que, sin saberlo, había cambiado vidas. Pero el sistema no se rinde tan fácil. La empresa de seguridad donde trabajaba David inició una campaña para desacreditarlo. Filtraron vídeos, manipularon declaraciones, insinuaron que todo era parte de una estrategia política. Amadou se mantuvo en silencio. No porque no supiera defenderse. Sino porque entendía que hablar demasiado también puede volverse ruido. En lugar de responder, organizó un encuentro abierto en su barrio. Allí, con sillas de plástico, micrófonos prestados y una olla de arroz para compartir, reunió a más de 200 personas. «No vine a limpiar mi nombre. Vine a recordarles que nunca estuvo sucio». David habló también. Con la voz firme. «Soy parte del sistema que dañó a este hombre. Pero también soy testigo del hombre que me salvó antes de que el sistema me atrapara». Al final del acto, una niña de 8 años pidió hablar. Nadie la conocía. Se subió a una silla y dijo, «Yo quiero ser como él». No porque sea famoso. Sino porque cuando alguien cae, él lo levanta. Y todos aplaudieron. No por la niña. Por lo que representaba, una generación que crece escuchando. Esa noche, Amadou y su hijo caminaron de vuelta a casa bajo un cielo limpio. Elías le preguntó, «Papá, ¿crees que algún día no tendremos que explicar todo esto?» Amadou sonrió. «Tal vez no. Pero mientras tanto, seguiremos contando la historia. Porque si nosotros no lo hacemos, nadie más lo hará». Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, Amadou sintió algo parecido a la paz. La mañana en que el nombre de Amadou apareció en la portada de un periódico francés, él no lo supo hasta que una vecina llamó a su puerta. «¿Eres tú el de Le Monde?», preguntó con los ojos muy abiertos, sosteniendo un ejemplar arrugado entre las manos. Amadou, medio dormido y con harina en las manos, no entendió de inmediato. La mujer le mostró la imagen, una fotografía suya, sentado junto a su hijo, con el titular «El hombre que cambió la forma en que España escucha». Él no dijo nada. Tomó el periódico con cuidado, como si fuese una carta enviada desde otro universo. Leyó en silencio. No porque le costara comprender el francés, lo dominaba desde niño, sino porque las palabras eran demasiado grandes para alguien que no se acostumbraba a los focos. Héroe invisible, referente ético, testimonio crucial en la lucha por la inclusión.
Amadou sintió que la ropa le pesaba. Que la piel le ardía. Como si todas esas palabras no estuvieran escritas sobre papel, sino grabadas a fuego en su espalda. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Llamadas de medios internacionales, invitaciones a foros en Bruselas, propuestas de colaboración con ONGs. Un canal africano quiso grabar un documental sobre su vida. Incluso un partido político le ofreció formar parte de su lista electoral. Amadou dijo no a todo. No por miedo. Por honestidad. Yo no vine a hacer carrera. Vine a vivir con dignidad. Y eso ya es suficiente lucha. Pero no todos entendían esa decisión. Algunos activistas lo presionaban. Tienes que usar tu voz. Ahora tienes poder. Otros lo criticaban. Si no lideras, perderemos esta oportunidad. Amadou escuchaba, asentía, pero por dentro sabía que algo se estaba desdibujando. Se preguntaba si lo que la gente admiraba era su historia o su utilidad. Si lo querían a él o a lo que representaba. Si el foco los acercaba o solo los iluminaba para mirarse a sí mismos más cómodos. Una noche, después de una entrevista en una radio independiente, Amadou caminó solo hasta casa. La ciudad dormía, pero él no. El eco de sus propias palabras lo atormentaba. ¿Seguía siendo sincero o ya estaba hablando como esperaban que hablara? Al llegar, Elías dormía con un libro entre las manos. Amadou lo cubrió con una manta. Se sentó a su lado. Y en la penumbra, por primera vez en semanas, lloró. No de tristeza. De vértigo. Sentía que la historia se le escapaba. Que ya no le pertenecía. Que su dolor, su memoria, su cuerpo incluso, estaban siendo utilizados como bandera. Y él no quería ser bandera. Quería ser padre. A la mañana siguiente, recibió una carta. No era oficial. No tenía membrete. Solo un sobre amarillo, doblado, sin remitente. Dentro, una hoja escrita a mano. Decía, soy tu hermano. Te busqué durante años. Te vi en la tele. Ahora sé que estás vivo. Amadou dejó caer la hoja. El mundo giró. Se sentó. Leyó de nuevo. El remitente era Mamadou. Su hermano menor. El que había quedado en Dakar cuando él emigró. El que no respondía cartas. El que creía desaparecido. Durante años, Amadou había escrito. Cada cumpleaños. Cada año nuevo. Pero las respuestas nunca llegaron. Pensó que lo habían olvidado. O que había muerto. Ahora entendía. Mamadou había migrado también. Pero hacia el norte de África. Había estado en Túnez, luego en Italia, y finalmente en Francia. Allí, trabajando como cocinero en un restaurante africano, vio el documental. Y lloró. Lloró como quien encuentra una tumba vacía. Lloró como quien vuelve a tener familia. Días después, hablaron por videollamada. Amadou temblaba al encender la cámara. Al otro lado, el rostro de su hermano, envejecido pero reconocible, apareció. Lloraron en silencio. Mamadou dijo, pensé que te habías ido para siempre. Amadou respondió, y yo que ya no quedaba nadie que me recordara de verdad. Se prometieron reencontrarse pronto. Y por primera vez en décadas, Amadou sintió que el pasado dejaba de ser un ancla para volverse una raíz. El impacto de su historia seguía creciendo. En Senegal, una escuela decidió cambiar su nombre a École Amadou Diarra. En Bruselas, una eurodiputada citó su caso en una sesión sobre migración y derechos humanos. En Madrid, un colectivo artístico pintó un mural con su rostro en una pared del barrio, su cara serena, con el mensaje «Escuchar también es justicia». Pero Amadou seguía yendo al trabajo. Seguía cocinando lentejas. Seguía doblando la ropa con Elías los domingos. Seguía haciendo cola en el centro de salud. Porque sabía que los focos no dan derechos. La cotidianidad sí. Un día, el colegio de Elías organizó una jornada cultural. Invitaron a padres de distintas procedencias para hablar de sus países. Elías pidió a su padre que fuera. Amadou dudó. No quería convertir la clase en una pasarela moral. Pero Elías insistió, quiero que sepan quién eres, no por lo que ven en la tele, sino por lo que me hace sentir en casa. Amadou aceptó. Llevó fotos de Dakar, preparó una infusión de hibisco y habló con los niños sin discursos. Les dijo, mi país está lejos, pero mi corazón está aquí. No por los papeles. Por mi hijo. Los niños lo escucharon con respeto. Al final, una niña se acercó. Mi papá no está. Pero si estuviera, ojalá fuera como tú. Amadou sonrió. No porque se sintiera halagado.
sino porque entendía que su voz estaba entrando en los lugares más importantes, los corazones de quienes todavía no han aprendido a odiar. Esa noche, Amadou recibió una llamada inesperada. Era el presidente de una fundación de derechos humanos. Le ofrecían un reconocimiento especial en una gala que reunía a líderes, artistas y activistas de toda Europa. Amadou dijo que lo pensaría. Solo si puedo hablar sin guión, advirtió. Solo si puedo decir lo que siento, no lo que esperan. Aceptaron. La gala se celebró en un teatro antiguo, con luces cálidas y público elegante. Amadou subió al escenario con paso tranquilo. Llevaba el traje que un vecino le había prestado. En el bolsillo interior, la carta de su hermano. Tomó el micrófono. Respiró. Y dijo: no soy un caso de éxito. No soy ejemplo de nada. Soy la consecuencia de muchas puertas cerradas. De muchas miradas esquivas. De muchos silencios. Pero también soy el resultado de una decisión pequeña, no mirar hacia otro lado. Un día, vi a un niño herido en la calle. Lo cargué. Lo ayudé. No porque fuera especial. Sino porque era humano. Hoy ese niño me recordó que esa decisión cambió su vida. Lo que yo les pido esta noche no es que me aplaudan. Es que no esperen a que alguien les aplauda para hacer lo correcto. El aplauso fue un rugido. Pero Amadou ya había dicho lo que quería decir. Esa noche, al volver al hotel, llamó a su madre. Le contó todo. Ella, desde el otro lado del mundo, solo dijo: te crié para que fueras bueno, no para que fueras famoso. Pero si eres las dos cosas, que Aya te bendiga. Amadou rió. Y por primera vez en mucho tiempo, durmió sin soñar. El invierno llegó sin pedir permiso. La ciudad se volvió gris, y los árboles desnudos parecían recordar a los hombres lo fácil que es quedarse sin abrigo. Pero Amadou no tenía miedo al frío. Había vivido inviernos mucho peores, los de la indiferencia, los del desprecio, los de la noche sin rostro. Ahora caminaba más despacio, pero con pasos firmes. Cada vez que alguien lo detenía en la calle para saludarlo, él respondía con una sonrisa tímida. Nunca se acostumbró al reconocimiento. Porque para él, la verdadera lucha no estaba en ser conocido, sino en que nadie más tuviera que luchar por ser visto. Elías ya no era el mismo niño callado. Se había vuelto curioso, valiente. Escribía relatos para el colegio y decía que quería ser periodista para contar las cosas que nadie cuenta. Una tarde, le preguntó a su padre: ¿te arrepientes de haber ayudado a ese niño? Amadou lo miró con los ojos cargados de vida. Jamás. De las veces que me callé, sí. De esa, nunca. La vida empezó a volver a cierta calma. Menos entrevistas. Menos foros. Menos cámaras. Y Amadou lo agradeció. Aprovechó para volver al huerto comunitario, para cocinar más con su hijo, para escribir cartas largas a su hermano Mamadou. Algunas noches escribía en un cuaderno nuevo. No con el objetivo de publicar, sino para dejarle a Elías su historia con sus propias palabras. Cuando yo no esté, quiero que sepas quién fui. No el que vieron los demás. El que tuviste todos los días. Un día, recibió una invitación del ayuntamiento, una escuela nueva se iba a inaugurar en el barrio y querían ponerle su nombre. Centro Educativo Amadou Diarra. Él se negó. No quiero que mi nombre esté en una pared. Quiero que esté en las manos de los niños que van a aprender ahí. Propuso otra cosa, que cada aula llevara el nombre de alguien que no haya sido famoso, pero haya hecho el bien en silencio. Mi historia vale, sí. Pero hay miles que nunca fueron contadas. Déjenle su lugar. Aceptaron. En la ceremonia de inauguración, Amadou asistió como invitado, no como protagonista. Sentado en la última fila, observaba a los niños correr entre los pasillos nuevos, sin saber que estaban caminando sobre una historia tejida de heridas, gestos invisibles y palabras dichas cuando nadie quería escuchar. La directora lo saludó con un abrazo. Aquí sembraste algo que no se ve. Pero crece. Cada día. En casa, todo seguía sencillo. La cafetera antigua, las fotos pegadas con cinta, las bolsas colgadas tras la puerta. Pero en ese hogar, el mundo se sentía más justo. Un día, mientras doblaban ropa, Elías le dijo: «Papá, cuando yo sea mayor, quiero hablar como tú». Amadou se detuvo. «Habla como tú. Pero no te calles cuando duela». Y ese fue su legado. Pasaron los meses. Una mañana, David, el guardia, lo llamó. Habían aceptado su solicitud para liderar un programa de formación para fuerzas de seguridad en diversidad y derechos humanos. «Tú me empujaste a esto», dijo. «No, tú caminaste solo», respondió Amadou.
Yo solo te mostré que no todos los caminos llevan al miedo. David quiso invitarlo a colaborar. Amadou aceptó, pero pidió algo: no me uses como bandera. Úsame como espejo. Para que otros se vean y se pregunten si están orgullosos de lo que reflejan. El programa funcionó. Cambió perspectivas. No todas, pero suficientes para empezar a imaginar un país donde los controles no duelan, donde la piel no sea sospecha, donde el acento no sea sentencia. Una noche cualquiera, mientras regresaba del trabajo, Amadou escuchó una voz detrás. ¿Eres tú? Se giró. Un joven, con mochila y gorro. ¿Te acuerdas de mí? Soy Tomás. Estuve en una charla tuya en el centro. Tú dijiste que escribir era respirar sin que te asfixien. Amadou asintió. Sí, claro que me acuerdo. Tomás sacó una libreta. Desde ese día, no paré de escribir. Y por eso no me rendí. Amadou lo abrazó. No dijo nada. No hacía falta. Ese joven era la prueba viva de que las palabras, cuando salen del alma, no mueren nunca. El invierno terminó. La primavera trajo consigo la luz y el polvo dorado en los balcones. Amadou volvió al parque donde había hablado con David por primera vez. Se sentó en el mismo banco. Cerró los ojos. Sintió el viento. Y recordó. El callejón. La sangre. El niño. La bufanda. La comisaría. Las lágrimas. Las sonrisas. Todo. No con nostalgia. Con gratitud. Porque entendía que no había hecho nada extraordinario. Solo se había negado a dejar de ser humano en un mundo que empuja a deshumanizarse. En ese momento, Elías llegó corriendo, con una hoja en la mano. Papá, gané el concurso de cuentos. ¿En serio? Sí. Escribí sobre ti. Amadou la leyó. El título era simple: El hombre que no gritó, pero todos escucharon. Y debajo, una dedicatoria: para mi padre. Que no voló, pero nos enseñó a caminar sin agachar la cabeza. Amadou no pudo hablar. Solo abrazó a su hijo. Fuerte. Como quien abraza no solo a alguien, sino a todo lo que fue, lo que sufrió, lo que resistió. Esa noche, escribió su última entrada en el cuaderno: no fui héroe. Fui puente. Y si alguien llegó al otro lado, entonces todo valió la pena. Y cerró el cuaderno. Para siempre.